leemos Marcos 4, 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Marcos 5, del 1 al 43. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho,
vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levanta. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Semana 11, día 1. Intro. Dios me estaba tomando fotos. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, una joven caminaba hacia su casa cuando de pronto se desató una tormenta. Como aún le quedaba un trecho para llegar, aceleró el paso. Entonces una solitaria gota de lluvia le cayó sobre la mejilla, luego otra, y antes de que se diera cuenta, estaba empapada. Así que empezó a correr. Cuando abrió la puerta de la casa, su padre le salió al encuentro para taparle los hombros con una cobija. Entonces el papá le preguntó: te vi hace un momento bajo la lluvia. ¿Por qué cada vez que había un relámpago dejabas de correr, mirabas al cielo y sonreías? Miraba al cielo y sonreía con cada relámpago porque Dios me estaba tomando fotos, respondió ella. ¿Qué respondemos nosotros cuando llegan las tormentas de la vida o cuando experimentamos ciertos reveses en nuestra relación con Dios? ¿Bajamos la cabeza mientras la lluvia nos golpea la espalda o miramos al cielo sabiendo que Dios está ahí cuando volvemos el rostro hacia Él? Vivimos en un mundo pecaminoso lleno de dolor y sufrimiento y en ocasiones enfrentamos dificultades, experiencias que pueden llevarnos a cuestionar el amor de Dios. Quizá no nos aceptaron en la universidad que queríamos, tal vez reprobamos un examen o no conseguimos el trabajo que esperábamos. A lo mejor nos negaron la visa o tuvimos un accidente. Quizás se terminó una relación importante a pesar de nuestros esfuerzos para que continuara. A veces sufrir un revés profesional, social o físico puede desencadenar una lucha espiritual más profunda. Nuestros problemas con familiares, profesores, compañeros de clase, colegas o amigos pueden fácilmente detonar dudas sobre Dios y su presencia en nuestra vida. Cuando nos encontramos en medio de duras pruebas, no siempre nos resulta fácil tomar distancia para tener una perspectiva más amplia. Sin embargo, con el tiempo podemos reconocer que nuestros mayores desafíos fueron, en última instancia, para nuestro beneficio. En la eternidad, nuestra perspectiva cambiará aún más. Elena de White escribió: en la vida futura se aclararán los misterios que aquí nos han preocupado y chasqueado. Veremos que las oraciones que nos parecían desatendidas y las esperanzas defraudadas estuvieron entre nuestras mayores bendiciones. El Ministerio de Curación, capítulo 40, página 340. Aunque no siempre podamos explicar el presente, podemos elegir confiar en Dios, sea lo que sea que esté sucediendo. Recordar nuestra historia pasada y cómo Dios nos ha guiado puede darnos la confianza de que Dios sigue guiándonos. La Biblia también revela que hay un propósito más amplio y una historia más grande detrás de nuestras pruebas. La experiencia de Job es un ejemplo clásico de alguien que confió en Dios a pesar de no saber qué había detrás de sus sufrimientos. Job perdió su riqueza. Job 1, 14 al 17. A sus hijos. Job 1, 18 y 19. Y su salud. Job 2, 7. Entonces su esposa trató de convencerlo de que maldijera a Dios y se echara a morir. Job 2, 9.
Tiempo después, tres amigos fueron a sentarse con él. Estaban tan conmocionados por su aspecto que no dijeron nada durante 7 días. Job 2:13. Finalmente, cuando hablaron, trataron de ofrecer razones humanas para explicar por lo que le había sobrevenido tal desgracia y sin querer aumentaron el sufrimiento de Job. Los tres amigos le echaron la culpa a él diciendo que debía tener algún pecado oculto en su vida del que necesitaba arrepentirse. Job 8, 11, 15 y 21. Aún así, a pesar de los trágicos acontecimientos que lo rodeaban y del hecho de que no los entendía, Job se mantuvo fiel a Dios. Permaneció firme, no culpó a Dios ni lo maldijo. Nosotros también vivimos en medio de esta misma batalla. Satanás nos aflige con dolor, sufrimiento, pérdidas y dificultades como parte de su plan para distorsionar nuestra imagen de Dios. No quiere que lo veamos como lo que es, un Dios de amor. En estos momentos podemos responder de dos maneras: culpando a Dios y rechazándolo, o aferrándonos a Él con todas nuestras fuerzas. Aunque haya una dura batalla, debemos recordar que a la luz de la eternidad, nuestras dificultades momentáneas no son más que pruebas temporales. Esta semana exploraremos qué lecciones podemos aprender de los seguidores de Jesús que enfrentaron desafíos inesperados. Consideraremos cómo podemos utilizar los reveses de la vida para fortalecer y no debilitar nuestra relación más importante. Escribe de tu versión preferida de la Biblia Marcos 4, 37 al 40. ¿Cómo te ayuda esta historia a saber navegar las tormentas de la vida? La lectura del inverso llega a ti gracias a Areópago Contemporáneo